Buenos días, hermanos. Un gran placer poder compartir con ustedes en esta mañana. Hoy vamos a estar en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 1 hasta el 10. Filipenses 3, 1 al 10. Filipenses 3, del versículo 1 hasta el versículo 10. Leamos, hermanos. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Para mí no es molestia el escribiros las mismas cosas y para vosotros es útil. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los que mutilan el cuerpo. Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprochable. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo, de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Quiero conocerle a Él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos por las palabras que acabamos de leer. Palabras inspiradas por tu Santo Espíritu para guianza de tu pueblo. Palabras que exponen a tu pueblo a grandes verdades existenciales de la vida nuestra. Rogamos en el nombre de Jesús que tú nos abra el entendimiento para captar tu verdad y nos des la determinación para poner por práctica tus retos, tus mandamientos. En el nombre de Jesús. Amén. El vídeo nos mostró a nosotros que hay preguntas que de vez en cuando nosotros nos formulamos y que las respuestas a estas preguntas son vitales para el rumbo que nosotros vamos a seguir en nuestras vidas. A veces nos formulamos preguntas existenciales tales como, oye, ¿por qué estoy yo aquí? ¿Por qué estoy yo aquí hoy? Recuerdo yo en una ocasión fui a un restaurante llamado San Marcos. Soy yo un buen amigo del dueño del restaurante, quien también es el cocinero. Ese día estaba frío. Primero llovió, después cayó hielo y congeló el agua que estaba en el suelo. Y el suelo se veía negro, como negro grisoso, algo así. Con lo que en inglés le dicen el hielo negro, black ice. No era sorpresa para mí saber que yo era el único cliente en el restaurante, pues nadie se estaba aventurando a visitar el restaurante en este momento. Como el dueño del restaurante y yo somos amigos, charlábamos de vez en cuando y a veces yo trataba de apuntarlo hacia Cristo, haciendo preguntas que lo hicieran pensar. Y mientras hablábamos nosotros, conversábamos después de yo haber almorzado, le pregunto a Juvenal, así se llama él, oye, ¿por qué estás vivo hoy? ¿Por qué estás vivo hoy? Tantas personas murieron, pero tú no. Cientos y tal vez miles de personas no abrieron los ojos esta mañana. Pero tú sí. ¿Por qué? Y luego dijo él, oye, ¿qué pregunta más fuerte me pusiste?
No había una más fácil que me dieras. Pero estas son preguntas que a veces o usualmente son asociadas con los jóvenes que están en su adolescencia, ¿verdad? Cuando están tratando de descubrir quiénes son. Pero yo también me he dado cuenta de que estas clases de preguntas son relevantes independientemente de la edad del individuo. Oye, ¿por qué estoy yo vivo aquí? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? Anteriormente, mientras estábamos cubriendo el libro de Filipenses capítulo 1, versículo 21, nosotros tocamos el tema de cuál es el propósito de la vida. Y en esta ocasión Pablo nos dijo a nosotros, oye, el propósito de la vida es ser Cristo. La pregunta que queremos contestar en este día es, oye, ¿cuál es mi función en la vida? ¿Qué parte? ¿Cuál es mi rol? ¿Cuál es ese? Y le damos la gracia al Señor porque Él no nos ha dejado en la oscuridad. La luz de su entendimiento alumbra en este pasaje. Y nos da a nosotros a entender, nos ayuda a conocer cuál es la parte que nosotros jugamos en la vida. ¿Cuál es nuestro rol? Anteriormente, en el libro de Mateo, capítulo 6, Jesús habla sobre esto. Comentándole a sus discípulos les dice, no os preocupéis, ¿qué vestiréis? ¿O qué comeréis? Y luego Jesús dice, no es la vida más que el vestido y el cuerpo más que el vestido. Y que la comida, y luego dice, oye, mira los lirios del campo, que ni trabajan ni hilan, y fíjate que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Mira las aves de los cielos. Y el Señor las cuida, les protege y les da su alimento diario. Y luego Jesús dice, ¿no valen ustedes más que la hierba del campo que ahora está y luego se quema y perece? ¿No valen ustedes más que los pajaritos? Dándonos a entender que el rol nuestro en la vida no es el de preocuparnos por el porvenir. Jesús dijo que basta cada día su propio mal. En lugar de esto necesitamos nosotros hacer algo, y ese algo está íntimamente relacionado con lo que nosotros leímos aquí en Filipenses 3. Mateo en el capítulo 6, versículo 33 dice, oye, primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Oh, hay algo entonces que yo debo de hacer, ¿verdad? Una función que debo de ejercer. ¿Cuál es? La de buscar el reino de Dios y su justicia. Amén. Pablo expande un poquito en este entendimiento en nuestro pasaje. Y nos ayuda a nosotros a entender que nuestra función en la vida, en el reino, es la de la adoración. Esa es. La semana pasada nosotros estuvimos hablando sobre la adoración, y la adoración que es aceptable ante el Señor es la adoración espiritual, la que toma lugar en el espíritu y no en la carne. ¿Verdad que sí? El contexto de todo lo que nosotros leímos es el de la adoración que es aceptable ante el Señor. Y esa adoración es la adoración espiritual, en el espíritu, no la carnal. Oye, y lo bonito de esto es que la adoración al Señor no toma lugar basado en los méritos personales. ¿O no? Usualmente uno pensaría que los mejores adoradores son los que tienen el currículum más hermoso, ¿verdad? Los que tienen las mejores calificaciones. Pero a través del tiempo Pablo entendió que la adoración aceptable al Señor no está basada en los méritos personales. Si alguien tenía méritos personales, pues ese era Pablo.
Si recontáramos nosotros sus méritos, encontraremos que él es un verdadero judío. Y ante los judíos eso sería suficiente como para poder ofrecer al Señor la adoración que a él le gusta, que a él le place. Por ejemplo, él fue circuncidado, pero no fue circuncidado como los gentiles que se agregan al al judaísmo cuando ya son adultos. No. Él fue circuncidado al 8º día, después de haber nacido, exactamente como la ley mandaba. Circuncidado al 8º día. Él no era un extranjero que se añadió al judaísmo. No. Él es de la nación de Israel, de la tribu de Benjamín. Su linaje estaba claramente documentado. Él era hebreo, pero también sus padres lo eran. No fue que de alguna forma él se nacionalizó hebreo. No, para nada. Él era hebreo y también lo eran sus padres. No solo eso, también era miembro de la secta religiosa más celosa de la ley, la farisea. Él obedecía la ley, al punto tal que nadie podía decir, hey, mira, Pablo rompió la ley en esta y esta área. Intachable, concerniente a su obediencia a la ley. Y si por si acaso alguien dudaba su fervor religioso, era perseguidor de la iglesia, que es un atributo que pocos judíos tenían. Él era judío de verdad, al punto tal que cualquier amenaza a sus prácticas religiosas, él hacía todo lo posible por eliminarla. Y en este caso, él consideró como una amenaza el crecimiento del cristianismo y por lo tanto comenzó a perseguir la iglesia. Entonces, si la adoración al Señor, la adoración que el Señor acepta, estaría basada en los méritos personales, ¿quién mejor que Pablo? Pero gracias le damos al Señor que sus caminos no son nuestros caminos y sus pensamientos no son como nuestros pensamientos. Y la adoración que el Señor acepta no es aquella que está basada en méritos personales. Es diferente. Y esto es bastante importante, el saber en qué consiste la adoración que el Señor acepta, porque si el propósito de mi vida es el adorar, si la función de esta existencia misma es la de la adoración, es importante, de vital importancia el yo entender cuál es esa adoración que el Señor acepta. Esa adoración espiritual que no está basada en los méritos personales, sino que encuentra su raíz en el conocimiento de Cristo. Hermosos versos leímos nosotros en el capítulo 3, versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimada como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Nota la forma en que Pablo se refiere a Jesús. Jesús para él no es solamente el hijo de María. No. Jesús para él no es solamente el carpintero Galileo. Tampoco Jesús para él fue simplemente un buen maestro. Tampoco para Pablo Jesús era
el Señor crucificado. No solo eso, sino el Mesías resucitado. Amén. Y esto es de vital importancia, nuevamente. Un Mesías muerto que se quedase en la tumba no tenía ningún beneficio, no servía para el Israel judío. Muchas personas se autoproclamaron ser Mesías. ¿Y qué pasó? Murieron. ¿Y después qué? Pues nada, y se quedaron muertos. En Hechos encontramos nosotros ejemplos de varios de estos. Judas, Teudas. Más adelante, Barcova. Todos murieron. Pero para Pablo él es más que solamente el Cristo muerto, el Hijo de María, el carpintero, el Cristo crucificado. Él es el Señor resucitado. La adoración que el Señor acepta, esta adoración espiritual y esta adoración que es la que debemos abrazar, pues la adoración es nuestra función en la vida. Está basada en el conocimiento del Cristo resucitado. Amén. Amén. En el Cristo resucitado. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que le servimos a un Cristo vivo. Como dice una canción, Cristo no está muerto, Él está vivo. Él está vivo. Amén. Él está vivo. Oye, Él no se quedó en la cruz. Y de hecho, si has ido a Israel en alguna ocasión, puedes ir a la localidad donde supuestamente Jesús fue sepultado. Y adivina qué pasó. Ahí no hay nada. La tumba está vacía. La roca que cubría la tumba fue movida. Y no fue movida para que Jesús saliera. Fue movida para que los discípulos entraran y verificaran con sus propios ojos que Él estaba vivo. Pues el dador de la vida, el creador de la vida misma, quien sopla y el cuerpo es animado, no puede quedarse en la tumba. Dios, el Padre, los resucita al tercer día. Y el conocimiento del poder de la resurrección es la clave, mis hermanos, para la adoración que el Señor acepta. Por eso es que Pablo desecha todo lo que puede ser un obstáculo para alcanzar ese conocimiento. Uno pensaría, oye, pero qué mejor que en la vida que tener una buena posición, que ser respetado, que ser considerado como sabio, un intelectual de la época. Hay evidencias incluso de que el apóstol Pablo era parte del Sanedrín, el grupo religioso más importante de Israel. Y aunque este era el caso, Pablo abandona su linaje. Para él ya no le importa que él era judío. Ya para él no le importa que él fue circuncidado al 8º día, que era de la tribu de Benjamín, que él era hebreo de hebreos y que era fariseo. Porque todas esas cosas que él consideraba importantes y relevantes en su vida, más adelante entendió, era un impedimento para alcanzar un conocimiento más grande de que Cristo era. De Jesús en el poder de su resurrección. Y por esa razón entonces él considera todas esas cosas como pérdida y basura. De hecho, la palabra traducida basura
es una palabra muy grosera en griego. Los traductores no quisieron traducirla tal como debería ser, porque es demasiado grosera. El término se refería a la expulsión de comida. Cuando usted tenía exceso de comida, la botaba. Pero también era añadida, era aplicada al estiércol. ¿Entienden, hermanos? Y cuando dice basura, está refiriéndose a estiércol. Básicamente, lo más bajo posible. Todas esas cosas en lo cual los judíos se gloriaban, Pablo lo considera estiércol. Porque es un impedimento en el conocimiento de Cristo, en el poder de su resurrección. Obviamente, entonces nosotros tenemos a un hombre que verdaderamente valora dicho conocimiento. Pues sin él entiende, yo no puedo ofrecer la adoración espiritual que el Señor demanda, que al Señor le gusta. Y no es solamente Jesús en el poder de su muerte, sino en el poder de su resurrección. Bill O'Reilly, un presentador de televisión, de noticias en la televisión, en Fox News, él, quien es cristiano, de vez en cuando dice, Jesús era un buen maestro. Y se refiere a Jesús como uno de los grandes maestros que la humanidad ha tenido, como Buda, Mahoma, Jesús. Si Jesús no resucitó, tal vez tiene razón él, ¿verdad? Tal vez era simplemente un gran maestro, pero no es Jesús en el poder de su muerte que Pablo está tan interesado en conocer, sino en el poder de su resurrección. Nos da a nosotros a entender que usted y yo, mis hermanos, necesitamos también conocerle en ese nivel. Estaba haciendo yo un trabajo en el libro de Filipenses y cuando leía yo esto, yo me recuerdo simplemente detenerme y pensar, ¿de qué está hablando Pablo? Esto que es tan importante para Pablo, ¿de qué está hablando Pablo? Yo cuando estoy pensando así, tengo la apariencia de muy ausente y me quedo mirando hasta la pared y yo no estoy mirando la pared, yo estoy pensando. El que me pasa por mí dice, ¿qué es lo que le pasa al hermano? Yo solamente estoy pensando, ¿de qué está hablando Pablo? El poder de su resurrección. ¿Cuál es el poder de la resurrección? Pues es el poder de la vida, ¿verdad? Es el poder de la vida. Fíjense usted, oye, esto es bastante interesante. Fíjese usted de que si usted abre los evangelios, usted se va a dar cuenta de que ni en una sola ocasión, Jesús fue expuesto a una persona muerta que quedó muerta. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? Cada persona muerta que entró en contacto con Jesús volvió a vivir, ¿verdad? El siervo del centurión vivió. Lázaro, después de 4 días, vivió. Yo sé que vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. En el poder de su resurrección yo quiero conocer a Cristo, porque conocer a Cristo es conocer la vida y la resurrección misma. El hijo de la viuda volvió a vivir. La niña, Talita Cumi, y se incorpora. Nadie quedó muerto, fíjese usted.
Jesús era mala noticia para los que trabajaban en el negocio de los funerales. Todo la vida. Camino de entierro y bueno, y ya lo enterraron, sal. No importa. Conocer a Cristo en el poder de su resurrección es conocer la vida, hermanos. Es conocer la vida. Y el conocer la vida demanda de la muerte anteriormente. La muerte del yo. Es por eso que Pablo considera toda esa cosa como basura. Él lo dejó de lado. Todas esas cosas murieron para Pablo. ¿Sí? Murieron. Y ahora un nuevo ser surge. El ser que está basado en la adoración espiritual, enriquecida por el conocimiento del Cristo resucitado. Hermanos, sin la muerte no hay adoración. Y si no hay muerte, no hay vida. El esperma tiene que morir. De lo contrario, un bebé no nace. La semilla de maíz tiene que morir. De lo contrario, olvídate del maizal. El yo que yo he creado debe morir. De lo contrario, no hay vida. El conocimiento del Cristo resucitado es un conocimiento íntimo de la vida de Cristo. Es este conocimiento que me mueve cada día más a deshacerme de mí para que Cristo tome lugar en mi vida. Es este conocimiento que me mueve a interesarme solamente por los asuntos del reino de Dios, como Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Primeramente, y cuando dice primero, eso quiere decir que el reino de Dios, la justicia de Dios, lo que Dios valora es primero y después todos los demás. Y cuando yo hago esto, definitivamente ofrezco al Señor la adoración que Él acepta, pura, santa, que es nuestro culto de adoración, como dice Romanos 12. Alguien escribió, de la muerte al yo surge el nacimiento de la vida que es nueva, no autocreada, sino dada antes de ser ganada. Mi nueva vida no es porque yo he hecho algo para merecerla, pues soy salvo por gracia, por el regalo de Dios. Y mis hermanos, esto es lo que el Señor busca de nosotros. La adoración verdadera, la adoración basada en el conocimiento de nuestro Salvador, en el poder de su resurrección. Y ese poder de la resurrección de Cristo también será quien nos levantará de entre los muertos. Mi esposa Amanda en esta ocasión está en Wisconsin. Ayer llamó la mamá de Amanda diciendo que la bisabuela de ella está a punto de morir. Y fue a pasar el tiempo con la familia, con la bisabuela mientras tiene vida. Una señora que tiene 95 años, fíjese usted. Y pienso yo, oye, ¿la bisabuela de quién aquí está viva? Muy pocas, ¿verdad? Aunque este sea el caso, qué tan triste, ¿verdad? El saber de que un ser tan querido como así vaya a morir. Pero también al analizar la cosa me doy yo cuenta que tal vez yo me muera antes que ella. Nadie sabe. Aquí estamos ahora y es lo único que sabemos. Pero en 1 Corintios 15, 26, Pablo escribe y dice que el último enemigo que será destruido será la muerte. Y no simplemente será destruido, sino que ha sido destruido, pues Cristo resucitó. El poder de la resurrección de Cristo y de ese conocimiento es el que nos ayuda a aceptar completamente el entendimiento de que para quien sirve a Cristo no hay muerte, sino que la muerte es simplemente la entrada a la vida que es vida.
Cuando yo acepto la realidad de la vida nuestra en Cristo, no hay otra cosa sino que buscar primeramente el reino de Dios. Pues todo lo demás es estiércol. Comparativamente, no tiene importancia. Hay personas que piensan, no, el propósito de mi vida, mi rol en la vida es disfrutarla comprándome mis carros, mi casa, mi esto, mi aquello. Y no toma mucho para uno darse cuenta que eso no tiene tanta importancia. Tienes un dolor de espalda y estás tirado en la cama y te preguntas, ¿en qué me sirve el carro del año? ¿Cómo me ayuda el hecho de que la casa vale 300, 500 mil dólares cuando yo ni siquiera puedo caminar? El conocimiento de la vida que es vida. El conocimiento de la vida del Cristo resucitado y de ese poder que nos da vida a nosotros. Es el conocimiento que nos ayuda a crear prioridades reales. En donde el reino de Dios está a la cabeza. Es cierto que nosotros hacemos preguntas existenciales. Nos las formulamos de vez en cuando y todos nosotros las hacemos. Oye, ¿por qué no morí yo ayer? ¿Por qué estoy vivo hoy? Pablo nos dice, estás vivo para adorar al Señor. Pero para que le adores como es correcto adorarle. Una adoración espiritual basada en el conocimiento de la resurrección de Cristo, que es el conocimiento de la vida. Y cuando este conocimiento es nuestro, la muerte, pues la entendemos diferente. Voy a pedirle al grupo de alabanza que por favor pase al frente. Y a usted le quiero hacer esta pregunta. ¿Hay alguna área de la vida suya, de su vida espiritual, de su caminar con Cristo, que necesita eliminar? ¿Se acuerdan? Para que la vida surja debe de haber muerte anteriormente. ¿Qué es esto que necesitamos nosotros poner en la cruz de Cristo? ¿Qué será? La batalla que estamos librando, el pecado que nos asedia. ¿Cuál será? Aceptemos la vida de Cristo hoy. Y así ofrezcamos la adoración que Él acepta. La adoración espiritual. Mi hermano, arrepentámonos hoy. Entreguémosle al Señor nuestro corazón. Y con humildad. Con sinceridad. Y abracemos el conocimiento del Cristo resucitado. Si usted todavía tiene sus reservaciones con el Señor y no ha entregado su corazón a Cristo, les ruego que pase al frente y se arrepienta y reciba vida eterna. ¿Por qué esperar? Salvación está disponible hoy. Como dice el dicho, no dejes para mañana lo que se puede hacer hoy. Si hoy es el día de salvación, como dicen las Escrituras, recíbela hoy. Y recibe la vida que es vida, la vida que Cristo ofrece. Vida eterna en su reino. Te invito a que pases al frente, voy a estar aquí parado esperándote. Y a usted, mi hermano, le pido que por favor se ponga en pie. Y reconozca ante el Señor su falta. Y crucifiquemos nuestras tentaciones y problemas ante la cruz de Cristo. Y crezcamos en Él. Hagamos esto mientras cantamos la canción de invitación. Y a usted, mi amigo, le pido pase al frente y reciba salvación en este día. Cantemos, hermanos.